limitada expiación es el punto que incluso algunos calvinistas encuentran difícil de aceptar. Ciertamente, Spurgeon algunas veces contradice lo que en otras ocasiones afirmó. El libro de Hebreos deja muy claro que el sistema levítico que Dios dio a Israel para tratar con el pecado, que implicaba el tabernáculo, templo, sacerdotes y ofrendas, era una figura para el tiempo presente de ellos. Hebreos 9:9, que señaló el sacrificio de Cristo que había de venir. Sin lugar a dudas, la disposición del Antiguo Testamento por el pecado y la salvación era por todo Israel y no para un electo especial entre ellos. Desobediencia e incredulidad fueron las barreras que separaban a cada israelita de la gracia de Dios. Por ejemplo, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Segundo Crónicas 29:24. Holocaustos para todo Israel. Esdras 8:35. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 4:4, etc. Spurgeon fue acusado de arminianismo por instalar a todos los no salvos a venir a Cristo, lo cual hacía habitualmente con gran sinceridad, así contradiciendo la afirmación del calvinismo que el número de aquellos por quienes Cristo murió era fijo y limitado. Tampoco se abstuvo de criticar a aquellos a quienes él clasificaba como ultracalvinistas por su rechazo de lo que en ese entonces se llamaba fe y deber, lo que significa que era el deber de todos los hombres arrepentirse y creer en el Evangelio. Fue a raíz de su persistente predicación de este mensaje, a pesar de muchas críticas, que la controversia de la fe y deber causaba estragos entre los bautistas particulares de Inglaterra. Spurgeon expresó: no puedo imaginar un instrumento más dañino en manos de Satanás para la ruina de las almas que un ministro que le dice a los pecadores que no es su deber arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, y así tener la arrogancia de llamarse a sí mismo un ministro del Evangelio, mientras que enseña que Dios odia a algunos hombres infinitamente e inalterablemente por ningún motivo, sino solo porque Él escoge hacerlo. Spurgeon estaba criticando el corazón mismo del calvinismo. No es de extrañar que causó un escándalo. Muchos calvinistas de su día consideraban tales declaraciones como una negación de la limitada expiación, que de hecho lo son. Por señalar esto, he sido acusado de citar erróneamente y tergiversar a Spurgeon. Algunos consideran que la doctrina de la limitada expiación es el talón de Aquiles del calvinismo. Por otra parte, muchos calvinistas consideran que es su punto más fuerte, el más difícil de los 5 puntos del calvinismo al que los arminianos deben hacerle frente. La mayoría admite que sigue necesariamente por la posición del calvinismo sobre la predestinación-reprobación. Si Dios ha elegido a algunos y otros no los ha elegido para vida eterna, entonces el propósito principal de la obra de Cristo claramente fue el de redimir a los elegidos. Estamos de acuerdo en que no sería razonable que Cristo muriese por aquellos a quienes Dios había predestinado desde la eternidad pasada a un tormento eterno, si tal fuera el caso. Pero el problema es creado por los 5 puntos del calvinismo. Renunciar a este punto, la elección calvinista, dijo otro calvinista, y hemos perdido la batalla de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. El calvinista reconoce que la incondicional elección y la limitada expiación deben permanecer o caer juntas.
Lógicamente, no podemos aceptar una y rechazar la otra, pero la Biblia repetidamente declara que Cristo murió por toda la humanidad, que el Evangelio es ofrecido e igualmente disponible para todos y que Dios quiere que todos se salven. Deben cambiarse las definiciones de las palabras para negar esta clara enseñanza bíblica. Incluso, John MacArthur reconoce que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero luego dice que Dios, inexplicablemente, no elige ni predestina a multitudes a salvación de aquellos que Él desea que sean salvos. De hecho, esto es extraño, teniendo en cuenta que los calvinistas hacen hincapié en la soberanía y que Dios no satisface soberanamente su propio deseo. Holtz señala que el Dios de la limitada expiación difícilmente es el Dios de amor que encontramos en la Biblia. La deidad determinista crea seres humanos para quienes Él no tiene ningún amor directo y quienes no tienen libre voluntad, creados únicamente para tormento eterno. La muerte de Cristo no les afecta de ninguna manera y así están totalmente fuera de cualquier disposición redentora. Él sigue argumentando. La crueldad implícita en ese punto de vista es evidente para cualquier observador fuera de aquellos que han sido educados o han adquirido esta clase de teología. A pesar de argumentos capciosos dirigidos a cada texto alegado contra tal teología, los deterministas de este tipo son carentes de cierto apoyo bíblico. Es absurdo, por ejemplo, el reclamar, como hacen a veces, que cuando la Biblia dice que Dios amó al mundo, que esto solo habla del mundo de los elegidos. Al estudiar las Escrituras sobre este tema, queda claro que la única forma de que la limitada expiación puede ser defendida es asignar arbitrariamente un significado calvinista restrictivo a las palabras claves. Palmer audazmente declara: fue solo porque Dios amó tanto al mundo de los pecadores elegidos que Él envió a su unigénito Hijo para que el mundo, es decir, los elegidos por la definición calvinista, para ser salvos por medio de Él. Juan 3, 16 y 17. En este pasaje, mundo no significa cada persona reprobada, así como los electos, pero todo el mundo en el sentido de personas elegidas de cada tribu y nación. ¿Qué evidencia existe, ya sea dentro de este pasaje y su contexto o en cualquier lugar de las Escrituras, que mundo tiene este significado calvinista restrictivo? Palmer no ofrece ninguna explicación ni existe alguna.